roca mía, castillo mío, mi libertador, eres tú, Señor, mi escudo, alto refugio, solo en ti puedo confiar. Dios le bendiga, amados hermanos, bienvenido una vez más, agradecido del Señor que nos concede el honor y el privilegio de poder llegar a ustedes con una palabra de vida, una palabra de salvación. Hoy vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento, su importancia y por qué debemos dedicarle tiempo en estudio, al igual que el Nuevo Testamento. En ocasiones he escuchado a personas decir que el Antiguo Testamento ha sido abolido y que no se debe tomar en cuenta, que ya vivimos en la gracia y que ya no debe ser tomado en cuenta. Pues yo voy a desmentir eso y tengo aquí algunos tips, algunas cosas que nos revelan la importancia del Antiguo Testamento. Lo primero que quiero decir con relación al Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento corresponde al 75% del total de todas las escrituras. Ignorar al Antiguo Testamento sería ignorar el 75% del canon bíblico que nosotros hoy en día reconocemos como palabra inspirada por Dios. A través del Antiguo Testamento, amados hermanos, nosotros podemos conocer el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la semilla que fue plantada para que nosotros pudiésemos conocer los acontecimientos venideros, pudiéramos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues en el Antiguo Testamento tenemos algunas informaciones que no aparecen en el Nuevo Testamento, como la creación del mundo, como los primeros hombres que se desarrollaron en la tierra, y también conocemos el linaje de donde viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los eruditos han encontrado como aproximadamente 500 veces en el Nuevo Testamento referencia de hombre de Dios dirigiéndose hacia el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento y siempre lo consideró palabra de Dios. Por lo tanto, podemos decir que el Antiguo Testamento no ha sido abolido, sino que, al igual que el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, toda palabra. Y ahí, cuando dice todo, está todo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Hay algunas personas que consideran a Dios como un Dios doble, que tiene dos personalidades. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, cosa que la misma Biblia, el testimonio bíblico, lo desmiente. En el libro de Deuteronomio, la Biblia señala a Jehová como un Dios justo y misericordioso, de la misma manera que lo presenta el Nuevo Testamento, un Dios justo y misericordioso. Es tanto así que los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios, han encontrado más evidencia del amor y la gracia de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y me gustaría mencionar algunos ejemplos que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento en específico, de la gracia de Dios. Podemos mencionar en el libro de Ruth. La Biblia enseña que Ruth no era judía, sino moabita. Y a través de Ruth se le dio continuidad a la descendencia que hoy en día nosotros conocemos como la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo. Cosa que en el mundo ortodoxo judío no es aceptable, porque ellos entienden que una persona gentil no puede continuar con el linaje del Salvador. ¿Qué te enseña eso? Que la palabra de Dios enseña
que la soberanía, que la misericordia de Dios trabaja a la forma de Él. Bendito sea el nombre del Señor, y que Dios tome en cuenta aún a aquellos que quieren sentirse especial o superior a otro. También en la palabra nos encontramos el ejemplo que para mí es el más avasallante o más notado, es el caso del rey David. David fue el rey más exitoso de todo el reinado de Israel. Y la Biblia enseña que en varias ocasiones faltó en contra de Dios y en contra de la ley. Y él cometió un pecado en específico que la ley establecía que la paga de ese pecado era la muerte instantánea, y fue el adulterio que cometió con Betsabé. La Biblia señala que él tomó una mujer casada, era casada con Urías, y él la tomó, teniendo él la posibilidad de tomar cualquier mujer soltera, tomó una mujer casada, y eso era considerado adulterio. Adulteró, pecó, y la Biblia señala que no lo mataron. O sea, aunque la ley decía que debían matarlo, ahí nos damos cuenta que Jehová no decidió matarlo, sino que tuvo misericordia, porque en el Salmo 51 David se arrepintió. Otro ejemplo de misericordia que tenemos en el Antiguo Testamento: David entró al templo y se comió los panes de la proposición, donde eso no era permitido, también era castigado con la muerte. Jehová no lo mató. David hizo un censo cuando Dios le dijo que no hiciera un censo, también Jehová no lo mató. Todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, y ahí vemos la misericordia de Dios. También me gustaría dar un dato que encontré por ahí. Hay un Talmud que llevan los judíos, donde ellos registran todos los casos que se han dado durante la historia de ellos como pueblo, de personas que han cometido alguna falta en contra de la ley, han sido castigados. Y me llamó mucho la atención que en toda la historia de Israel había una ley que establecía que cuando un hijo era malcriado o no respetaba a su padre, el padre podía matarlo. Y en el Talmud no hay ni siquiera un solo registro de algún padre que mató a su hijo, ni uno. O sea, en todo el proceder del Antiguo Testamento existía la misericordia de Dios. Dios siempre ha querido que el hombre se vuelva de sus pecados a Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y cuando las personas deciden ser reincidentes en el pecado, pues el mismo pecado termina dándole la muerte, no Dios. Si nosotros de alguna manera cometemos algún error y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Dios es amplio en perdonarnos. Otra de las importancias que tiene el Antiguo Testamento, amados hermanos, es que si no existiera el Antiguo Testamento, no pudiésemos entender el Nuevo Testamento, pues el Antiguo Testamento es la semilla, es el árbol que nos da a nosotros el comienzo para nosotros poder entender todo el plan que Dios ha hecho por los años de manera paulatina, todo este plan de salvación, de entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí quiero hacer énfasis. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros estamos sujetos a la ley de Moisés, que nosotros tenemos que poner en práctica las leyes del Antiguo Testamento. Pues sabemos que en gran parte esas leyes eran reflejo de lo que había de pasar y que mostraban todo el proceso de restauración divina espiritual. Por ejemplo, el proceso de los holocaustos, que debía llevarse un animal cada vez que una persona cometía un pecado. Todos sabemos que ese proceso, esos ritos que se llevaban en la ley a cabo, solamente estaban presentando a Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento dice que Jesús fue como cordero llevado al matadero. ¿Y qué era lo que se llevaba en el Antiguo Testamento? Un cordero para remisión de los pecados. Y todos sabemos que la sangre de Cristo ya nos limpió de una vez
y para todo. Y ya ahí queda roto la práctica del holocausto. Pero los holocaustos no son todo el Antiguo Testamento. Las leyes de Levíticos son 631 preceptos, son 631 leyes y hay muchísimas leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Antiguo Testamento también tiene un papel importante describiendo al pueblo judío, describiendo la cultura judía. Por eso, si algún judío que nace en Israel de alguna manera decide vivir practicando algunas cosas del Antiguo Testamento, no son pecados, porque inclusive hay acontecimientos que Jehová le dijo al pueblo de Israel que debían de ser perpetuos, como por ejemplo la fiesta que ellos hacen de la liberación cuando salieron de Egipto, que es la Pascua, Jehová le dijo que ese acto ellos lo hicieran por siempre. Entonces no es pecado recordar su liberación, eso no es pecado. Aunque nosotros no estamos sujetos a poner en práctica esas tradiciones, pero también entiendo que no debemos hablar de una forma peyorativa, o sea, como tratando de insultar a los judíos que hacen ciertas cosas, pues eso es algo de ellos y debemos, entiendo yo, respetarlo. Entonces, es importante saber que el Antiguo Testamento tiene vigencia y que es palabra de Dios. Y aunque nosotros en algunas cosas no podemos llevarlo a lo literal, pues sí lo podemos poner en práctica de manera espiritual. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el libro de Levítico porque el libro de Levítico demuestra la santidad de Dios y la santidad que Dios le exige a su pueblo. Hoy en día, muchas de las personas de esta generación han querido convertir la gracia en un libertinaje y a las personas no se les ve ese temor hacia Dios. Personas que se están parando en el altar viviendo dos vidas, viviendo en pecado. Personas que tú lo ves predicando a pesar de que hacen cosas públicas que no son agradables y dicen, a mí no me importa lo que piense otro de mí. Vivimos en la gracia, la misericordia de Dios está conmigo. Y viven una vida sin testimonio, viven una vida totalmente deshonesta. Y yo quiero decirle a esas personas que en el Nuevo Testamento hay un caso donde Dios mató a una pareja, a Ananías y a Zafira, por haber mentido al Espíritu Santo. Y eso fue en el Nuevo Testamento. O sea, no se crea que porque hoy en día vivimos en la gracia, fue una carta que nos dieron para que nosotros vivamos como queramos y que vivamos pecando. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si nosotros practicamos el pecado, también hemos en el tiempo de la gracia, ahora en el Nuevo Testamento, también recibir el pecado o la paga de nuestros pecados. Así que debemos tomar eso en cuenta. Hermano, a nivel jurídico, estuve haciendo unas investigaciones acerca de los pactos y jurídicamente se enseña que cuando se formula un segundo pacto no invalida al primero. Es importante resaltar esto. Por eso, el Antiguo Testamento no fue inválido al formarse el Nuevo Testamento. Siguen teniendo la misma vigencia espiritual delante de los ojos de Dios. Así que, amados hermanos, así como nosotros le dedicamos tiempo al Nuevo Testamento para estudiarlo, también dedíquele un tiempo muy bonito al Antiguo Testamento. Es más, yo me voy un poquito más a profundidad. Yo entiendo que si usted se dedica a profundidad, dedicarle con mucho tiempo estudio al Antiguo Testamento, usted podrá tener una información más amplia cuando llegue al Nuevo Testamento. Yo se lo digo, hermano, porque en el Antiguo Testamento nosotros entendemos claramente todo el proceso del plan
divino de Dios. Yo quiero exhortar a la comunidad cristiana a que no utilicen la palabra de que el Antiguo Testamento ha sido abolido, a que le resten la importancia que tiene, pues el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Quiero resaltar ya para concluir en el día de hoy, para que usted pueda tener como una mayor comprensión al momento de estudiar el Antiguo Testamento. Yo quiero resaltar que al principio la Biblia era en rollo, por lo tanto no había una gran organización para que las personas pudieran tener un estudio más fácil del Antiguo Testamento, pero luego que de los rollos empezó a pasar el Antiguo Testamento ya al libro, se pudo organizar un poquito mejor para que nosotros tengamos una información más concreta con relación al Antiguo Testamento. Quiero presentar aquí cómo era la organización del Antiguo Testamento cuando estaba en rollo y luego cuando fue llevado ya al libro. Anteriormente, en el Antiguo Testamento se tenía y se sigue teniendo todavía el orden del Antiguo Testamento en los libros de la ley, los libros de los profetas y los escritos. Los libros de la ley son los primeros 5 de la primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, también conocido como el Pentateuco. Los libros de los profetas y luego los escritos. Los profetas incluyeron 8 libros divididos en 2 partes. Primero estaban los 4 libros de los profetas anteriores, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, que son un solo libro, Primera y Segunda de Reyes, que son un solo libro. Después venían los profetas posteriores, que eran Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los escritos incluyeron 11 libros: Salmo, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónica. Ya en el orden ya moderno, en la Biblia que nosotros tenemos, que la mayoría tienen el Reina Valera, la organización del Antiguo Testamento se dividió en 5 partes para que nosotros tengamos un mayor conocimiento. Sigue teniendo la organización en primera instancia la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego están los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Y luego está la siguiente sección, que son los libros de sabiduría o poesía, que está Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y luego están divididos los profetas en 2 partes, los profetas mayores y los profetas menores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel corresponden a los profetas mayores. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es importante resaltar que esto es para organizar el estudio del Antiguo Testamento, que cuando se le nombra profetas mayores o menores, no era por la importancia que tenían delante del pueblo o delante de Dios, de que un profeta era admirado más que otro y por eso le pusieron profetas mayores o profetas menores. No, se le puso profetas mayores en ese orden o menores, era por la cantidad de profecías que habían dado. Cuando son profetas menores fue que su nivel de aparición a nivel de profecía no fueron tantas como otros. Hubieron profetas que duraron más tiempo profetizando, vivieron más tiempo, y por eso es que se organizan profetas mayores y profetas menores. Yo espero que esto te haya dado una idea para que te motive a estudiar el Antiguo Testamento y que le siga dando continuidad. Como siempre que ves mi video, te agradezco y espero que esto te haya ayudado y te haya edificado.
Así que si te gusta este tipo de contenido que estamos haciendo, no olvides darle like y recomendar nuestro video a otras personas para que sigamos creciendo y para que sigamos trayendo contenido de calidad en estos tiempos donde entiendo que necesitamos contenido como esto, contenidos que eduquen, que enseñen al pueblo de Dios y que dejen a la persona con algo en la mente. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por escucharlo.